Entonces, partimos dando la bienvenida a todos los asistentes que han querido participar de esta primera sesión, de este ciclo disciplinar de encuentros de Noche UX. Esta instancia la estamos realizando en la Escuela de Diseño, en conjunto con la escuela, o sea, de la escuela, en conjunto con la carrera de Diseño en Comunicación Visual y Diseño Industrial. Le damos la bienvenida entonces a las autoridades que están aquí presentes, a las personas de la universidad que nos están prestando su apoyo, estudiantes, titulados. Les doy el paso entonces a alguna autoridad que está aquí presente para que nos dé la bienvenida. Yo un saludo general en nombre de la escuela y de sus dos carreras, darle las gracias por el interés demostrado en esta convocatoria y esperando que Rafael nos pueda deleitar con lo que nos va a compartir y nada, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Algo muy importante es que con esto también queremos dar un inicio, abrir un espacio que cada vez más Karina, con este proyecto que ella ha estado tratando de levantar los últimos 3 años en el ámbito de la vinculación con el medio, empecemos a fortalecerlo, y para eso es importante contar con todos ustedes y todos los otros que puedan querer venir y participar en este, ya no es un nuevo ámbito, sino esto que se ha ido abriendo y que conjuga no solamente a la comunicación visual, sino también al diseño industrial y otras ramas del diseño también. Así que muchas gracias por estar acá y esperemos que sea un éxito para todos. Vivi. Súper. Hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta primera sesión del ciclo. Hoy tenemos un invitado muy especial, Rafael Buitrago. Él actualmente es Head of UX en Walmart Chile y es cofundador de Music Jungle, y anteriormente también fue Head of UX en LATAM Airlines, así que es una persona que tiene mucha trayectoria, nos va a poder contar mucho acerca de cómo él ha ido forjando este camino, ¿cierto? Y cuenta con una experiencia liderando y gestionando y construyendo equipos de UX, experimentando y optimizando experiencias digitales, apoyando en investigaciones cualitativas y cuantitativas. Por lo tanto nos va a poder hablar mucho sobre lo que tiene que ver los datos y el análisis de datos para poder crear experiencias. Así que le doy la bienvenida a Rafael. Muy buenas noches y te escuchamos. Muchas gracias, tremenda introducción. Muchas gracias. Y la verdad es que un honor estar aquí, la invitación que me hicieron, poder compartir un rato acá con todos los interesados. Y bueno, como ya hemos ido hablando un poco antes, la idea de esta noche es tener una conversación bien distendida, bien informal, y con el pretexto de contarles algunas anécdotas de mi trayectoria, poder también compartir algunos aprendizajes que he tenido durante estos años, durante este tiempo, y algunas reflexiones sobre esto tan lindo que es el UX, ¿sí? Sobre esto que de verdad a mí me gusta un montón, y que mi objetivo al final de esta charla es que ojalá se puedan llevar algo que se les quede dando vueltas en la cabeza, y quizás les haga ver de otra forma el día a día, ¿sí? Creo que ojalá pase eso. Y la verdad es que me harían súper feliz si alguien se atreve a abrir el micrófono, me interrumpe, me va preguntando cosas, ¿sí? Creo que el espacio es un poco informal, ¿sí? La idea es que puedan llegar a pasar esas cosas. Si al caso yo hago alguna pregunta, les digo si es una pregunta retórica, o si no, pues me quedo callado hasta que alguien, por favor, se tire a la piscina contestando algo de lo que yo pregunto. Bueno, ¿partimos nomás? Sí, partamos. Igual quiero mencionar que han llegado algunas preguntas que ya tenemos nosotras acá con las chicas y las vamos a ir leyendo
yo creo que al final de tu exposición, pero de todas maneras, como tú indicas, va a estar abierto el chat y también el micrófono para que podamos ir participando y aprovechar de tu experiencia. Así que vamos con ánimo preguntando y poniendo atención. Súper. Bueno, ¿ahí están viendo la pantalla? Sí. Listo. Entonces, esto se llama así, el camino UX y la intersección de saberes. Quería un poquito hablar sobre mí, pero ya Vivi hizo una muy buena introducción. Entonces yo creo que más allá de estas cosas, yo creo que las iré contando por el camino. A medida que vaya avanzando esta charla, pues ahí les iré contando algunas de esas experiencias o esas anécdotas que han pasado por la vida. Cosas importantes como para setear un poquito el contexto es, si ven ahí esos dos cerebros, es porque coincidencialmente tengo esos dos backgrounds, uno de ingeniería y otro de diseño. Esas son algunas de las empresas donde he trabajado y esas también las banderitas de los países donde he tenido la fortuna de vivir y trabajar. Entonces es un poco la vuelta grande de este camino que les voy a contar. Pero antes de eso, ahí estábamos hablando les conté un poco de mí. Me gustaría también saber un poco de los que están acá. Entonces, si pueden, por favor, entrar ahí al slide y contestar esta pregunta que es, como, ¿con qué grupo de estos te identifican? ¿Sí? Tal vez para intentar entender un poquito quiénes somos los que estamos acá. Entonces, si son familiares, amigos o palo blanco, puede ser. Todos por ahora. No, bueno, ¿quiénes se dedican ya al UX? ¿Quiénes simplemente son simpatizantes? ¿Quiénes son estudiantes? Si hay recién egresados, si hay líderes, si hay unicornios o si hay otros. ¿Sí? Entonces, está bueno que bien, hay familiares. O sea, no creo que mi mamá haya logrado entrar, pero bueno, está bueno saber que hay familiares, amigos o palo blancos acá conectados. Disculpen, una pregunta. ¿Cómo me meto Sí. ahí? Ah, con el código QR, ya. Denme un Puedes segundo, con ¿no? el código QR o en slide.com con ese número que hay ahí abajo. Ya, voy con el código. Dale. Bueno, hasta ahora la mayoría somos UXers. O sea, son personas dedicadas al UX. Bien, también tenemos estudiantes, súper. Líderes. El otro estaría bueno, no sé si se quiere tirar a la piscina a decir qué es el otro, porque hay varios otros. Profesores, puede ser. Sí, yo soy una otra. Bien, muy bien, Alejandra. Soy diseñadora en comunicación visual y o sea, estoy aprendiendo de UX y porque claramente hoy en día ningún proyecto de diseño puede eludir parámetros o estándares o aspectos propios de la experiencia de usuario, es decir, todo es experiencia de usuario finalmente, mi relación con el objeto, con lo que sea. Así que, bueno, yo hago taller, hago tipografía y bueno, ahí en todos esos procesos siempre terminamos hablando de los usuarios, el que lee, el que usa, el que, qué sé yo, el que juega y... Sí. Nah, Es y imposible bueno, desligarse. no, Sí. no se puede, así que no, feliz de estar acá y vengo desde el diseño y la academia. Eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces yo creo que ahí ya la mayoría contestó y tenemos una gran porción de personas ya dedicadas a esto, de estudiantes y bueno, también, mira, hay un unicornio. Menos mal son pocos los amigos familiares, ¿no? Podríamos decir que menos mal no son la mayoría, sino estaríamos teniendo como toda la familia aquí metida, pero no, muy bien. Bueno, entonces, sigamos. Esto del camino UX, ¿por qué se llama de esta forma? Y
Yo creo que aquí he visto algunos nombres y algunas caras conocidas que hace poco les he hecho esta pregunta. Y la pregunta la hago normalmente cuando conozco o cuando estoy haciendo una entrevista o cuando conozco a un colega, porque la pregunta de cuál es tu camino, o sea, cuál es el camino que te llevó a este momento a ser UX o a querer ser UX, ¿por qué no? Es muy distinta. Y me parece muy bonita, porque al ser tan distinta, me doy cuenta que eso es lo que hace, lo que construye nuestra huella, lo que construye nuestra identidad y nos diferencia de los demás, ¿sí? Normalmente si uno va y, no sé, en cosas como una entrevista, me dice, bueno, ¿y sabes usar estos programas? Sí. ¿Y sabes estas técnicas? Sí. Y bueno, ¿y qué cosas sabes usar? Estas y estas y estas. ¿Sí? Es prácticamente las mismas cosas que todos podemos llegar a saber. Más que bien, o porque hay más experiencia, menos experiencia, hay unas herramientas más, unas herramientas menos, pero es más o menos todo lo mismo, ¿sí? Lo que hace una gran diferencia es este camino que a todos nos ha tocado recorrer, ¿sí? Y que si se dan cuenta de una cosa, es bastante particular para nosotros que trabajamos en UX, a diferencia de, no sé, un médico, por ejemplo, ¿sí? Un médico, sí, la educación, o sea, dependiendo la universidad, dependiendo como la educación que haya tenido, tiene sus fortalezas o sus debilidades o sus inclinaciones, también el trabajo, pero lo que nos pasa a nosotros es que el trabajo, por ejemplo, dependiendo el tipo de trabajo que hayamos tenido, inclusive cuando no son trabajos relacionados con UX, también afectan nuestra percepción de las personas y de lo que hacemos, ¿sí? Al mismo nivel de, no sé, inclusive las relaciones, ¿sí? He tenido gente y amigos que, por ejemplo, son UX, se dedican al UX, pero su pareja es ingeniero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa relación hace que tal vez tengan más afinidad o entiendan mejor los temas de tecnología o de cómo se implementan los diseños, ¿sí? O sea, de verdad que somos muy, muy permeables y muy influenciables, entiéndase bien el contexto del influenciable, pero el hecho de que nosotros trabajemos en un contexto tan amplio, en donde vemos cómo las personas se relacionan con la tecnología, hace que de verdad los caminos sean muy distintos entre todos. Entonces, por eso es el nombre de la charla y como el tema que quiero abordar y que quiero compartir con ustedes, un poco cómo es ese camino, cómo afrontar ese camino, y a medida que les voy contando también un poco de cuál ha sido ese camino que me ha tocado a mí. Bueno, ahí les tiro otra pregunta y es, ¿qué trabajos no relacionados con diseño has tenido o hemos tenido? Tienes ahí sus respuestas. Les voy adelantando el mío. Inclusive mi primer trabajo fue como asistente de archivador. Óigase bien, ¿no? Ni siquiera como archivador, como asistente de archivador. Y bueno, yo creo que son trabajos que no tienen nada que ver, pero que de una u otra forma a uno le van enseñando cosas y que en ese momento no tenía ni idea que iba a terminar haciendo UX, ni que iba a estudiar diseño, ni que iba a estudiar, bueno, sí, cosas relacionadas con esto. Pero de ahí salieron cosas que después entendí que estaban relacionadas con, por ejemplo, arquitectura de información, ¿sí? Bueno, eso es como parte de lo que les estaba diciendo de... Uy, ¿qué pasó? Sí, no están... Aparece la misma pregunta, Rafa, la anterior. No puede ser. Bueno, no importa. Tirémoslas Por el chat, por el chat, ¿les parece? me parece. Entonces ahí se pueden escribir como esos, ¿qué trabajos no relacionados con diseño han tenido? Ok, copywriter, community manager. Y más lejanos, diseño editorial, ok. Frontend, bien.
diseñadora de packaging. Ve, presidente de un centro de divulgación astronómica. Se me hace conocida esa historia, que fue una historia que conocí hace poco, que me pareció muy bonita también. Animadora de cumpleaños, muy bien. Diseño de juegos infantiles. Uy, ahora les voy a contar una cosa que tuve parecida a mí en eso. Asesora de venta de cajas en Wendy's, súper. Vendedor mecanizado, ¿qué? Mecanizado publicitario, ilustrador, repartidor. Bien, yo creo que en realidad es eso. Yo creo que todos hemos tenido trabajos, bueno, no todos, pero muchos. O sea, a veces yo creo que me tiraría a decir que la mayoría. Hemos tenido trabajos y hemos tenido que hacer cosas, inclusive a veces no remuneradas, sino ayudando a algún familiar, haciendo algún trabajo no relacionado, pero que si lo vemos en perspectiva, nos ha influenciado o nos ha dado ciertos conocimientos que podemos empezar a aplicar y que han marcado nuestro camino como UX. Ahora, no, el camino no es el mismo para todos, ¿sí? Yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y que no hay que perseguir el unicornio, que muchas veces, si nos fijamos tal vez por la demanda o porque hay muchas startups que piden este perfil de una persona que lo puede hacer todo, del hombre orquesta, muchas veces nos podemos cegar que ese es el camino, ¿sí? Que hay que saber de todo y que hay que ser muy bueno en todo. Y en realidad no es así. O sea, creo que el camino no es el mismo. O sea, no todos tenemos que perseguir ese unicornio. No todos tenemos que aspirar a ser jefes tampoco. Yo creo que hay distintos caminos de crecimiento y de desarrollo. Unos que incluyen gestionar personas y tener a cargo personas, como un liderazgo de personas, y otro que no. Otro que simplemente es de maestría, de volverse excelente, de volverse un referente en lo que se está haciendo y que también se convierte en figuras de liderazgo, ¿sí? Ahora, o sea, nosotros vamos un poquito atrás en esto que, por ejemplo, desarrollo y tecnología, ¿sí? Hace 10 años tal vez pasaba lo mismo, incluso todavía en algunas empresas, en algunas partes pasa. Pero hace 10 años era imposible que alguien pensara que podía crecer profesionalmente si no era jefe, ¿sí? Y ahora, bueno, y empezaron a salir roles específicos para desarrollo en donde simplemente se volvían mejor haciendo lo que estaban haciendo, su codificación o lo que hicieran, y crecían profesionalmente. Ahora eso también está ya empezando a pasar con nosotros en UX. ¿Sí? Ya no es necesario ser un jefe para poder seguir desarrollándose y se abren caminos distintos, un camino de crecimiento que implica tener gente a cargo y otro camino que no. Y por eso también hay roles asociados a eso. Bueno, y la otra cosa es que tampoco está malo ser como muy específico y muy bueno en una sola cosa. ¿Sí? Entonces, si de verdad alguien es muy bueno como diseñador visual, como no sé, UI o pueden ser súper bueno en una sola cosa y lo único que pasa en esos casos es que se vuelve mucho más competitivo, ¿sí? O sea, yo tengo que ser muy bueno para eh, para dedicarme en una cosa específica, ¿sí? Por eso no es probablemente menos demanda. eh, Entonces, y están mucho más asociados, diciendo, de ser diseñador, de ser ilustrador, de ser animador, con un talento, ¿sí? Hay otras cosas que se pueden aprender, que se pueden trabajar, pero muchas veces estas cosas más sensibles están atadas de verdad a un talento natural de las personas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Bueno,
esto, que es otra cosa que va marcando el camino. Entonces también ahí, porfa, no sé si esto pase lo mismo, pero pues tirémoslas también en el chat. Como qué otras cosas no directamente relacionadas con diseño hemos estudiado. Y yo creo que ahora en pandemia esto se ha disparado. Aquí sí me tienen que poner, no sé, hacer pan, tejer. Locución y doblaje. Sí, hay un montón de... Bueno, todas estas cosas van haciendo, van construyendo el... Fuera de Colombia, tanto, quiero vivir acá. Entonces busqué la excusa para vivir allá y me fui a estudiar. Y estudié algo que me gustaba mucho, pero que en la práctica no iba a servir como para mucho. Entonces terminé estudiando una maestría en teoría del diseño comunicacional, que últimas era pura semiología y de un lado bien teórico, bien fuerte. Que la práctica tampoco es que me haya servido mucho. El usar la palabra correcta. Bueno, y si nos vamos a lo específico, al no decir la primer y la tercer, bueno, tenía un profesor que así como que nos sacaba del salón por decir eso. ¿Por qué? Por apocopar la primera y tercera persona del singular. Bueno, ese tipo de cosas fueron las que aprendí, que tenían mucha relación con esto, pero bueno, yo creo que de todas las cosas que estudiamos hay aprendizajes, y hay aprendizajes relacionados con el UX. Bueno, siguiendo con esto, y voy a adelantar un poquito, voy a acelerar un poquito. Y es que el camino tampoco tiene que ser lineal. Este primer trabajo que yo tuve como asistente de archivador y ahora este donde estoy como head de UX, pues uno dice como, sí, tremendo. Pero no, en realidad no es así. Eso fue como un, eh, un diagrama con muchísimos caminos, con un árbol lleno de escuetos. Yo empecé a estudiar, en Colombia se llama ingeniería de sistemas, que eso es ingeniería de software, como desarrollo de software. Trabajé como developer varios años y llegó un momento en que dije como, esto está bueno, aprender a solucionar problemas desde la lógica, pero no me veo haciendo esto todo el tiempo. Entonces, y justo coincidió con que me quedaba pegado en la interfaz. O sea, me quedaba donde todos eran felices con sus bases de datos, con sus estructuras, con estas abstracciones matemáticas. Yo me quedaba con el botón, cambiándole el color, poniéndolo más grande, haciendo unas cosas horribles, pero me quedaba pegado en la interfaz. Entonces, esas cosas se mezclaron y dije, bueno, no sé. Bueno, hice un curso de Flash en su momento. Y como, mira, esto está interesante. Y decidí estudiar diseño gráfico. Y cuando terminé, o ya terminando la carrera de diseño gráfico, dije, sí, por acá es. Esto me gusta, me llena. Pero ahí la decisión es, bueno, ya tenía un camino recorrido como desarrollador. Ya estaba trabajando en una empresa buena, una empresa reconocida, tenía un buen sueldo. Y ahí la decisión fue, bueno, vamos por esto porque me gusta
Y es un poco, si uno lo ve como en términos de la plata y de lo que, como lo que se gana en términos monetarios, es echar para atrás. ¿Sí? Es decir, como, bueno, aquí vamos a volver a ganar como salido de la universidad. Pero yo creo que son esos ir y venir de los caminos en donde se aprende mucho, en donde en realidad uno tiene que tener conciencia de qué es lo que en cada parte del camino aprendo para llevarlo a mi siguiente parte del camino y no comenzar desde cero, sino comenzar desde más adelante. Y por el otro lado está, como en en las primeras partes, como tan pronto salí de la carrera y de estudiar diseño, es un momento en donde uno dice, bueno, ¿y aquí cómo empiezo a trabajar en esto? Y muchas veces porque ni siquiera uno sabe el abanico de posibilidades que hay. Entonces, coincidencialmente llegué a una agencia, a una consultora, y que me parece que es un muy buen punto de partida. ¿Por qué? Porque tienen muchas industrias, porque tienen muchos proyectos, porque tienen muchos roles también, y es fácil y rápido cambiar entre uno y otro. ¿Sí? Entonces es un buen punto para decir, para ir probando cosas, ¿sí? Para ir probando, para ir dando, sobre todo para uno darse cuenta de qué le gusta y qué no le gusta. Que yo creo que cada parte de ese camino que uno recorre, así no le vaya tan bien o no le haya gustado ese camino, es tan bueno darse cuenta de qué cosas a uno no le gusta como encontrar la cosa que a uno le gusta. Y pues claramente está bien no tener claro qué es lo que hay al final del camino. ¿Sí? Creo que ahí lo importante es confrontar cada una de las situaciones que uno tiene como un desafío, como una oportunidad para sonar así como para cambiar el mundo. Pero bueno, por lo menos para hacerle la vida más fácil a alguien. ¿Sí? Creo que es el darlo todo en cada situación es como súper, súper positivo. Bueno, y ya como para ir cerrando un poquito esta parte, es como, está bien esto, muy bien, pero ¿qué pasa cuando este camino ya me empieza a agotar? ¿Sí? Como estoy haciendo esto, pero no estoy tan cómodo, ¿qué hago? Y además que no se ve ninguna intersección así como cerca. Aquí voy a poner una frase de Maca, una compañera en el trabajo que me gustó mucho. Estábamos hablando de esto y coincidimos en que hay que tener claro que lo que uno hace en el momento lo va a llevar a donde uno quiere. ¿Sí? Entonces, si uno está agotado en el camino donde está y haciendo las cosas como sobreviviéndolas, es muy fácil que el siguiente paso no sea el paso que va a ser tan satisfactorio. ¿Sí? No va a ser el paso que estábamos buscando. Porque, ¿qué pasa en estos momentos? Pues actualizando LinkedIn, buscando trabajo, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de camino. Pero en realidad lo que pasa con eso, voy a repetir la máquina y después voy a estar en crisis de, ¿será que que el UX sí es lo mío? ¿Será que esto sí es por acá? Entonces empieza ahí a complicar un poco la situación. Pero llegan estas tres variables, ¿sí? Y estas tres variables determinan un poco cómo nos sentimos en cada etapa de ese camino. Si la estamos disfrutando o la estamos sufriendo. Que son lo que hago, lo que puedo aprender y lo que quiero aprender. Aquí lo importante es ser consciente de cuál es la respuesta a cada una de estas cosas. ¿Sí? Normalmente lo que hago es lo que sé hacer. ¿Sí? Lo que puedo aprender, uno casi nunca se da cuenta de qué es. Porque uno está muy enfocado en lo que quiero aprender. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Ahora, cuando algunos de estos elementos empieza a no estar tan definido o a yo no tener tanta conciencia de qué es lo que hay, empieza a generar sufrimiento en donde estamos. Si lo que hago, yo no tengo claro qué es lo que hago, o sea, no están definidas las responsabilidades, qué es lo que esperan de mí, pues eso va a generar un montón de estrés y me va a hacer empezar a sufrir lo que estoy haciendo.
Después, lo que puedo aprender, lo que les decía, es como normalmente se camufla en lo que yo quiero aprender y al no encontrarlo, entonces pienso que no puedo aprender nada. Y lo que pasa es que normalmente lo que puedo aprender en esa parte del camino, en ese trabajo, en lo que esté haciendo, está asociado con algo que a uno le molesta, ¿sí? Con algo que uno reniega, con algo que uno dice como, no, pero es que aquí las cosas se hacen mal, pero muchas veces eso mismo es lo que hay que aprender. No que se hagan mal, sino cómo, aunque se hagan mal, las cosas funcionan. Eso tiene que pasar por algo. Entonces hay que darle un poquito la vuelta a eso. Y después lo que quiero aprender, eso, pues, ojalá todos lo tengamos claro, pues si no, yo creo que hay que hacerlo. Y hay algunas relaciones entre esto que empiezan a ser como uno se siente trabajando. Que esta, que es la mejor posible, que es lo que puedo aprender, se coordina con lo que quiero aprender. Entonces esto es maravilloso porque la empresa te genera los espacios para poder estar motivado, para estar como con algo en mente y algo que te mueve, pues porque estás aprendiendo lo que quieres aprender en un contexto en donde lo puedes aprender. Y otra, esta siguiente es complicada, que es cuando lo que quiero aprender es lo que estoy haciendo, ¿sí? Esa es buena también para nosotros, o sea, para cada uno de los que está trabajando, pero empieza a ser medio complicado para la empresa. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo algo que no sabes hacer, que lo estás aprendiendo a hacer mientras lo haces, ¿sí? Y eso también nos genera un montón de estrés a nosotros porque no lo sabemos hacer y ya hay un montón de expectativas, ya como que es responsabilidad hacer esto, pero lo estoy aprendiendo a hacer. Entonces, esa es otra combinación de estas variables que es buena, pero ya empieza a ser un poquito más estresante. Y la otra, y es cuando ninguna coincide, ¿sí? O sea, cuando lo que hago, no sé qué es no estoy claro con qué es lo que tengo que hacer, lo que puedo aprender no lo sé tampoco, o es una cosa muy distinta a la que quiero aprender. De hecho, cuando todas las tres son distintas, ahí empieza a ser más complicada la situación. Ahí lo que les quiero decir es, y esto está grabando, ¿no? Bueno, no importa. Aquí entra el tema de la proactividad, ¿sí? Normalmente lo que yo he hecho en estos casos es, lo que quiero aprender lo convierto en el valor agregado de lo que hago, ¿sí? Entonces, tengo que hacer, no sé, una landing page, cualquiera, ¿sí? Pero quiero aprender copywriting, ¿sí? Entonces, listo, yo hago lo que tengo que hacer, perfecto, y lo que estoy aprendiendo, lo que quiero aprender, lo aplico ahí, ¿sí? Entonces, hago mi versión con lo que tengo que cumplir y además hago una probando las cosas que quiero aprender, ¿sí? Y ahí estoy utilizando esa proactividad, pero entiéndase que esa proactividad no es la misma proactividad por la que te dan palmaditas en la espalda en la empresa, ¿sí? O sea, no es por hacer 2 landings, ¿sí? No, es por hacer lo que tienes que hacer, pero poner tú una parte adicional que está asociada a lo que quieres aprender. O sea, es como esa proactividad la podemos utilizar para nuestro favor y que aún así nos va a posicionar mejor en las empresas donde trabajamos, ¿sí? Un poquito políticamente incorrectos. Bueno, ahí yo creo que esta es esa es una parte rápida. Yo creo que antes de las preguntas, sí, me voy a robar 5 minutos más para terminar estas otras ideas. No sé si hay algo en las preguntas. No. Ya. A ver, esto, que es el otro tema. Estamos nosotros hablando del camino de UX y el otro es de las intersecciones de los saberes. Si vemos la parte, o sea, UX como una intersección la más cercana, bueno, y hay varios hartos diagramitas de estos donde UX está entre las necesidades, la posibilidad de los objetivos. Pero es eso, se maneja entre lo que se puede hacer, lo que lo que genera valor al negocio y lo que es usable, o sea, o lo que es deseable, ¿sí? Ahí se empieza a mover UX, en esa intersección. Y está bien. O sea, por eso es que es importante saber algo de negocio, por eso es que saber algo de tecnología, por eso que, bueno, y saber del usuario y el comportamiento. Pero no solamente es esto, no solamente negocio y tecnología. Porque si nuestro trabajo, la base de nuestro trabajo es
entender comportamiento de las personas, ¿sí? Entender los contextos, sus problemas, sus necesidades, pues ahí hay un sinfín de otros conocimientos de otras áreas grandísimas de conocimiento que están relacionadas. Entonces, me acuerdo que alguien escribió ahí que de las cosas que había estudiado psicología. Buenísimo, porque pues psicología es quien estudia el comportamiento humano, ¿no? Y si nosotros con lo que hacemos modificamos ese comportamiento, pues tener este conocimiento va a ser valiosísimo. Y, o sea, para, para darles algunos, traen otros tipos de herramientas y otro tipo de visión un poco más rigurosa del research, ¿sí? Que nos va a enriquecer un montón. Por otro lado, los que trabajamos en e-commerce o en optimización de experiencias, todo el tema de economía de comportamiento, para diseño visual, psicología y neurociencia. ¿Sí? Yo creo que todos igual hemos estudiado Gestalt y esto. Bueno, ¿eso de dónde viene? Pues de allí. ¿Sí? Entonces, y lo mismo para los product designers, algo de estadística, de análisis de datos es súper importante. ¿Por qué? Pues porque es el idioma de negocio, es el idioma de los stakeholders, es el idioma de la corporación. Entonces, uno, para hablarlo, y dos, también para entender el comportamiento a partir de los números. Ahí, bueno, eso es lo que se está diciendo. Y esto, yo creo que hay oportunidades gigantes para diferenciarnos como UX, y que ese diferenciarnos es no solamente tener más posibilidades de que nos contraten, sino también de a poco hacer crecer la disciplina, ¿sí? Enriquecer la disciplina con otros conocimientos. Y la invitación es esa, es explorar esas intersecciones. Muchas veces tenemos otros intereses que no son solamente el diseño. Bueno, ¿cómo eso lo podemos llevar al diseño? ¿Sí? Como en esa intersección es el espacio más fecundo para la innovación, ¿sí? Para la creación de ideas y para el diferenciarnos como profesionales. Eso por ahí, yo creo que ahí hice una versión un poquito más rápida para dejar harto tiempo para las preguntas. Rafa, ¿te parece si vamos con algunas preguntas de los asistentes? Sí, por favor. Voy a seleccionar alguna, a ver. Mientras tanto, les agradezco por la tacita. Voy a tomar un tacita. Muchas gracias. Y muchas gracias, Rafa. ¿Partes tú, Vivi, con alguna pregunta? Bueno, sí. Mira, acá hay una interesante. Es de Francisca Pérez. ¿Cuáles son los pasos a grandes rasgos para hacer un UX? ¿Cuáles consideras tú que serían los primeros pasos o cómo podría alguien iniciarse en este mundo? Mira, pues ahí hay una cosa que es muy importante. Bueno, es que también va a depender de mucho de la formación, ¿sí? Pero lo principal para hacer UX es el usuario, ¿sí? Entonces, entender al usuario. Y hay distintas formas de abordar eso. O sea, yo puedo abordar eso desde el research, entonces me enfoco en entender esas necesidades, en herramientas para poder descubrir eso, para poder entender eso. O me voy un poquito más adelante y me enfoco en cómo voy a convertir esas necesidades o esos problemas en soluciones, ¿sí? Entonces me voy más a la creación. Pero entonces ahí lo importante no es solamente quedarse en cómo construyo las experiencias o los productos o las pantallas o las interacciones, sino cómo las puedo validar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no podemos ser UX si no estamos en contacto con los usuarios. Entonces, esas validaciones son de muchos tipos y también dependen como en el estado de la oportunidad en que estén trabajando, ¿sí?
O sea, y también por eso depende del contexto, si yo estoy trabajando en una agencia o estoy trabajando en una empresa de producto o de servicio. Los espacios son distintos y las formas de validarlo también son distintas, pero yo creo que eso es otra parte para abordar. Ya, pero yo creo que tal vez lo separaría en esos dos, como en esos dos grandes caminos, por llamarlo de alguna forma. No sé si fue lo suficientemente específico para contestarlo. Sí, Rafa, te voy a hacer otra pregunta, que es de Luis Cárdenas, y pregunta cómo insertarse en el mundo laboral cuando no se tiene experiencia en el área de UX y UI. Sí, a ver, yo creo que es bien complejo y empatizo mucho con que a veces no hay espacio para las personas como cargos de entry level o junior o gente sin experiencia. ¿Sí? Es bien complejo eso. Pero es un tema que no solamente le pasa a UX, sino pasa en general. ¿Sí? ¿No han visto los memes de se pide persona con 10 años de experiencia en tecnologías que tienen 4 años? Bueno, es normal que eso pase. Ahora, tal vez lo que se puede hacer en esos casos es tener la experiencia, aunque no sea paga. Ojo, no estoy diciendo regalar el trabajo. Estoy diciendo es como tener casos de estudio yo me acuerdo, eso en las agencias de publicidad en Colombia les llaman truchos. No creo que se llame de la misma forma acá. Pero son como proyectos personales que digo, no sé, yo quiero aplicar todo lo que sé en Spotify, ¿sí? Entonces voy a rediseñar Spotify, un ejemplo, ¿sí? Y como que aplico lo que sé como en esa tarea específica. Entonces, claro, cuando te piden experiencia, pues no tienes experiencia porque no trabajaste en Spotify, pero sí tienes un caso que muestre que conoces, que sabes el proceso, que sabes aplicar las herramientas, y eso ya es suficiente como para poder validar un poco el conocimiento. Súper. Vamos con otra pregunta. Ah, espera, y también ahí, perdón que se me ocurrió otra ¿Sí? cosa, porque muchas veces, o sea, me pongo en los zapatos de la persona que preguntó y dices, bueno, sí, yo puedo hacerlo, pero no estoy tan seguro de que como lo haga muy bien, ¿sí? Porque lo voy a poder saber, pero tampoco tengo la experiencia para poder hacerlo de la mejor forma. Entonces ahí lo importante es también acudir a estos grupos de mentorías. Creo que cada vez veo más y eso me parece que está súper bueno. Hay mucha gente dispuesta a dar como el feedback, a dar un poco el acompañamiento, y si son estos casos, también se puede aprovechar. Y yo creo que también es otra fuente para seguir aprendiendo. Ya, eso. Súper, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Virginia Jara. ¿Qué opinas sobre los roles que ejecutan producción y otros que son más bien estratégicos? ¿Cómo coexisten esos dos roles en una empresa? Bien. Pues, igual, la palabra estrategia es súper ambigua, ¿sí? Eh, yo creo que, y el tema de los roles depende muchísimo de las organizaciones, ¿sí? O sea, yo he encontrado con el mismo rol que hace cosas completamente distintas en en 3 empresas distintas, ¿sí? Entonces yo creo que si lo alejamos un poquito de los nombres que se le pongan a los roles, es lógico pensar que una misma persona, ahí sí tiene que ser el mega unicornio y además con poderes para tener más tiempo, puede dedicarse a trabajar en un producto, como en la producción de ese producto, en la optimización de ese producto, y además poder tener la capacidad de levantar la cabeza y ver la estrategia como del ecosistema en donde esté inmerso ese producto, ¿sí? Yo creo que el que existan roles diferentes tiene todo el sentido porque una persona no lo puede hacer, y además también
tienen habilidades distintas para uno y otro. ¿Sí? Pueden ser más específicas y más duras las habilidades para producir que para planear, para discutir, para negociar. ¿Sí? Son otro tipo de habilidades y a veces están en la misma persona, pero a veces le pegan a distintos tipos de personalidades. ¿Sí? Entonces, por eso a mí me hace bastante sentido y sobre todo en organizaciones grandes tener esas diferencias. Perfecto. Voy a hacer otra pregunta que se sale un poco del tema, pero sabemos que el tema de la data también es un tema que tú manejas súper bien, así que te voy a hacer esta pregunta que hizo, a ver, dame un segundo, Anaín Pavés. Dice, ¿cómo es la mejor forma de implementar el uso de data en los equipos? ¿Qué libros, artículos, charlas recomendarías para comenzar? Pues es una pregunta, a mí la verdad es que el tema me gusta mucho. Si no les molesta, les voy a contar una experiencia ahí asociada, que fue, prometo contestar la pregunta, pero fue cómo los datos llegaron a mí, ¿sí? O sea, cómo llegaron a mi camino los datos. Yo estaba trabajando en una startup que me llevó a vivir a Brasil, y cuando me llevó a vivir a Brasil, a mí me seleccionó como el UX para, o sea, tenía una operación en Colombia, cerraron operaciones en Colombia y decidieron llevar todo el equipo a Brasil. A mí fue la única persona que me llevaron de Colombia para allá. Bueno, por X razones, unos estaban casados, no podían moverse, tenían hijos, bueno, las condiciones que fueran, yo resulté en Brasil, ¿sí? Y estaba muy bien evaluado por el equipo. Y estaban buscando un líder para ese equipo. Yo dije, ya, este soy yo. Este soy yo. Si a mí me trajeron acá fue por algo. Y cuando hablé de eso, me dijeron como, no, tú no eres el lead y tú no vas a ser el lead. Y yo como, fue un golpe duro, fue súper duro. Pero fue también muy asertivo. Y me dijeron, no, porque queremos a alguien que no solamente construya las experiencias, sino piense en cómo esa experiencia va a afectar al negocio. Y eso lo hace a través de entender los números del diseño, ¿sí? O sea, a través de entender cuantitativamente el comportamiento de los usuarios. Y ese momento para mí fue como, uy, es verdad, yo de esto no tengo ni idea. Entonces, ese fue el momento en donde, si se acuerdan de las tres variables, se juntaron lo que puedes saber con lo que quiero saber. Y ahí fue donde me empecé y ya me metí de cabeza con esta parte de los datos, de los números, de analytics, de la experimentación y de todo esto. Bueno, dejando ya la anécdota y contestando la pregunta de Daniel. Hay dos tipos de métricas que valen la pena o que son súper importantes. Unas métricas que tienen que ver para entender qué es lo que hacemos y otras cómo lo que hacemos. Esto creo que la pregunta de mí está más hacia cómo evaluar lo que hacemos, ¿sí? O sea, los productos, las experiencias. Para eso, sí o sí, hay que tener una herramienta que ayude a hacer ese marcaje, ¿sí? Que puede ser Google Analytics, cualquier herramienta esta de analítica digital. Y ese es el primer paso, que muchas veces no es tan fácil, pero pues que es el mínimo que hay que tener. Entonces es como tener bien tagueado, y ahora ese bien tagueado implica también un esfuerzo de parte de nosotros, ¿sí? Y es decir, como, bueno, ¿qué nos interesa saber del comportamiento del usuario para poder entenderlo mejor? Entonces, y ahí hay combinación de cosas, porque uno es lo que se puede sacar, combinación de herramientas que nos permitan hacer eso. Pero lo importante es no irse directo a pensar en la herramienta, sino pensar en las preguntas. Como yo, ¿qué quiero saber del comportamiento del usuario? Ah, no, es que yo quiero saber si hizo scroll, ¿sí? Si leyó y si vio un banner que está en la parte de abajo de mi página. Ok, eso, entonces, ¿por qué quieres saber eso? No, porque quiero saber si se entiende. Bueno, entonces tal vez la herramienta no sea Analytics, sea otra,
Pero lo importante es siempre empezar por las preguntas, por qué es lo que yo quiero saber del comportamiento del usuario y qué voy a hacer con eso también, porque la otra es entrar en, yo quiero taguear todo, quiero taguear este botón, quiero taguear el scroll, quiero taguear como absolutamente todo. Y después, bueno, ¿y qué vas a hacer con esa información? ¿Para qué te sirve saber si la gente está haciendo, no sé, clic y subrayando el texto? ¿Sí? Hay que tener claro esos dos lados. Después, aquí estamos hablando como de una pantalla, de un momento, pero también hay otras métricas que son eh, eh, permanentes o que son, no quiero decir, transversales. No, que en realidad se mantienen durante la sesión, ¿sí? Porque una cosa es lo que un usuario hace en un punto específico y otra lo que hace durante su experiencia, durante toda su sesión. Y ahí son otras métricas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, pero todo esto está apoyado en las herramientas de analítica. Ahora, esto es más, si entendí bien la pregunta, tenía como dos lados. Uno bueno, que hay que sí o sí empezar por ahí. Y el otro es como nosotros como diseñadores utilizamos esos datos. ¿Sí? Entonces, bueno, una parte fue lo que ya les dije de las preguntas, que eso guía el tagueo. Y otra distinta es cómo lo involucro en el día a día, ¿sí? Cómo cuando yo empiezo a trabajar algo y tengo que levantar un flujo, por ejemplo, ¿sí? También pido los datos para saber cuáles son los casos en esos flujos, ¿sí? Si estoy diseñando para el 80-20 o si estoy diseñando para un caso borde y ese caso borde me está haciendo que toda mi experiencia sea un martirio para el usuario, pero no lo voy a saber hasta que no tenga la información de para quién estoy diseñando esto, en qué tanto está ocurriendo esto que estoy diseñando. Entonces, eso es una parte importante de cómo usar los datos antes de comenzar a diseñar, o pues para tenerlos presentes para diseñar. Y la otra es cómo esto hace parte del proceso de optimización de un producto. Entonces, todos trabajamos sobre hipótesis, ¿sí? Y la hipótesis es, esto que estoy haciendo va a funcionar. Entonces, ¿cómo disminuyo los niveles de incertidumbre de eso? Bueno, salgo a hacer testeo de usabilidad, algo lo que sea, y esos testeos no me van a decir, esto funciona. Esos testeos me van a decir como, hay hartas probabilidades de que no tengas problemas muy graves acá. Y listo, continuamos. Sale a producción. Listo, en producción ya tengo una masa mucho más grande, tengo una muestra grande, ahí ya puedo saber si está funcionando o no está funcionando. Ahora, si está funcionando o no está funcionando, ya estamos partiendo que todo está tagueado. Empiezo a ver qué es lo que no está funcionando y a partir de ese qué es lo que no está funcionando, que puede ser quanti y quali, porque también puedo tener encuestas de satisfacción, de feedback continuo. Entonces hago la combinación de esas dos cosas para decir, esto lo puedo cambiar, esto puedo mejorar, ¿sí? Lo puedo hacer mejor. Y ahí entra como el proceso de optimización. Sí. Bueno, perdón si me extendí mucho con la pregunta, es que me gusta. Sí, no, y preguntaba también si tú conoces algún libro, algún artículo, alguna Ah, charla. sí. Justo tengo dos libros aquí al lado. Están debajo de una plantita, pero... bueno. Este es uno que está bueno, que está no, ¿se ve? Measuring the User Experience, ese está bueno. Y hay otro que es cuantificando la experiencia de usuario, de Sauro y Lewis. Ese es súper bueno, pero es un poquito más denso. Ese es un poquito más estadístico. O sea, ahí con ese libro es donde uno empieza a ver cómo la rigurosidad de lo que hacemos a veces no es tan alta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos testeos o sea, son los argumentos fuertes de por qué es o no es válido testear con 5 o 6 personas. ¿Sí? Hacia allá va esto. Y tiene otras cosas muy interesantes y es cómo evaluar, o sea, da distintas herramientas para evaluar satisfacción, por ejemplo. Entonces te dice,
hay distintas escalas, te muestra cuáles son las escalas, cómo calcular los resultados de esas escalas. Es bueno, es muy completo, pero hay que tenerle paciencia porque es un poquito pesado de leer. Súper. Voy. Te pregunta Rafa, está muy relacionado con lo que estaba hablando recién, con todo lo que tiene que ver con testing y las métricas que son súper importantes también para darle sustento a nuestro trabajo y poder presentar estas métricas, ¿cierto?, para poder darle validez a la hipótesis. Aquí hay una persona que pregunta, Isabela Alzamora, ¿cómo testear flujos de productos innovadores, pero protegiendo la confidencialidad del producto? Eso es súper común, que en el fondo uno quiere probar algo, pero ¿cómo yo me aseguro de que no se empiece a filtrar la información? ¿Tiene algún tip que nos puedas dar? Sí, eso está súper bueno. Hay dos aproximaciones que yo conozco. Una me gusta más que la otra. La que me gusta es simulando todo, ¿sí? O sea, simulando, cambiando el nombre, cambiando colores, cambiando otra cosa, ¿sí? Ahí tú lo que ganas es que no haya identificación con una marca cuando es una marca reconocida de lo que se está haciendo. Y muchas veces eso es suficiente, ¿sí? Ahora, cuando el problema no es ese y el problema es que es algo tan innovador que no importa si es una marca que no se conoce, tienes miedo de dar a conocer esa idea, ¿sí? Ese es otro tema. Ahí, lo que yo he visto que pasa en esos casos es salir a grupos más reducidos de Friends and Family, ¿sí? Como grupos de confianza que no están directamente relacionados, pero que no hay tanto riesgo de que haya como una fuga de información. Y la otra es la que personalmente me gusta a mí, es como sin miedo, ¿sí? O sea, creo que esto es una carrera y esto es el que primero lo hace, es el que llega. Y la misma idea que estás testeando, a alguien más ya se le ocurrió, pero estoy completamente seguro. Y de pronto ya la está haciendo también. Entonces, yo creo que eso es darle velocidad y el mostrarla también va a hacer que las cosas pasen más rápido, ¿sí? Y con mayor seguridad. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Queremos dejar el micrófono abierto, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, hablar algo con Rafa. Queremos... Yo quiero hacer una pregunta. Dale, Nico. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Rafa. Bueno, Mi pregunta es, ¿qué sucede con la información de carácter cualitativa? ¿Se puede utilizar para sacar conclusiones o cosas resolutivas en la experiencia de usuario o conviene mejor mantenerse en lo cuantitativo para tener una no, seguridad mejor? nunca, o sea, creo que nunca es bueno quedarse en alguna de las dos, ¿sí? O sea, ni quedarse solo en lo quali, ni quedarse solo en lo cuanti. Porque con cada una puedes responder preguntas distintas, ¿sí? O sea, con lo quanti tú puedes encontrar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y bien, o sea, encontrarlo así como preciso, pero no vas a poder saber por qué está pasando eso, ¿sí? Con el quali puedes llegar a saberlo. Entonces, la idea es mezclar las dos, pero lo difícil ahí es lograr un buen balance, que no te haga quedarte en el análisis parálisis, ¿sí? En validar absolutamente todo lo que encuentres en el quali con muestras grandes y tampoco ir a buscar y entrevistar a muchas personas para encontrar el porqué de lo que estás haciendo. Y eso me parece que es lo más difícil, encontrar ese balance, que muchas veces se consigue con la experiencia de las personas que están trabajando allí, ¿sí? Muchas veces tú encuentras qué es lo que está pasando y dices como, uy, esto puede ser por esto, por esto, por esto, ¿sí? Buscas otra información relacionada y dices, sí, ahí como que toma fuerza esa hipótesis y dices, listo, vamos por acá, lo pruebas, sí funciona, listo, fue por ahí, ¿sí? Y por el otro lado es como, mira, está pasando esto y tú por el mismo conocimiento o recurres a personas de la misma empresa o de la industria que conozcan muy bien a las personas
puedes encontrar también ya tendencias, ¿sí? Que no necesites ir a validar con miles de usuarios. Pero es una delgada línea que toca estar ahí pendiente de cómo, de qué tanto peso darle a un lado o al otro. Vale, comprendo. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, paso a darte las gracias, Rafa, las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, dejarlos invitados también para las próximas sesiones que vamos a tener a final ya de agosto con otro, esperamos que sea gran invitado como tú. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia, por compartir tu conocimiento con todos nosotros. No, de verdad, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Espero que sí haya cumplido el objetivo y que se haya ido alguna cosita en la cabeza de alguien dando vueltas. Y si no, no importa, me vuelven a invitar y lo intentamos otra vez. Acá, Rafa, preguntan dónde te pueden seguir, si tienes redes sociales, como para seguir conversando contigo quizá en el futuro. Sí, claro. A ver, yo les voy a pasar por acá. Como este es mi nickname, que prácticamente todas mis redes sociales están con eso. Entonces, si me buscan por ahí seguro me van a encontrar. Sí. Y mi correo, y ahí también me pueden encontrar en LinkedIn, en cualquier cosa. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces dejamos hasta aquí esta cita. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Vivi. Gracias también a Ruth, que está ahí apoyándonos siempre, que es parte importante de lo que estamos haciendo hoy. Así que adiós y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos que Gracias. asistieron. Recuerden Chao, que gracias. la quedó grabada, así que para que después la puedan ver. Gracias, Ruth. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Rafael. Gracias, Karina y Viviana, por este apoyo. Gracias.